Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de Universitas Fundación. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio Cátedra Jorge Rosell de los miércoles videoconferencia. Estamos transmitiendo en vivo por intermedio de la fanpage de Facebook Live de Universitas Fundación y asimismo utilizando como aula virtual la aplicación Zoom. Con ocasión de la satisfacción de las expectativas académicas y esa pasión por enriquecer cada día más el foro iberoamericano en el área del derecho penal, deseamos comunicarles que las instituciones involucradas, Colegio de Abogados del Estado Lara, Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y Universitas Fundación, atendiendo a sus requerimientos, decidieron extender este homenaje incorporando más de los mejores penalistas de Iberoamérica. En los próximos días vamos a estar informando, bien por intermedio de nuestras redes o bien directamente por intermedio del aula virtual, cuáles son los nuevos ponentes y las nuevas temáticas. Ya tenemos confirmado para la Cátedra Jorge Rosell del 2020 las próximas fechas a los siguientes ponentes: al profesor Roberto Carles de Argentina, al profesor Luis Fernando Tocora de Colombia, al profesor Gerardo Saúl Pamanes de México y a la profesora Iracema Vilches de Venezuela. Evidentemente, nuestra recomendación es que no te los puedes perder. Asimismo, a los fines de generar una mejor interacción en la comunicación, les invitamos a unirse al grupo Telegram denominado Cátedra Jorge Rosell. El enlace para unirse directamente a este grupo Telegram bien nos llegará por intermedio de los correos que el equipo Universitas Fundación paulatinamente nos está haciendo llegar. La intención es trascender de alguna manera en el foro iberoamericano. La intención es que nos comuniquemos mucho más allá de los miércoles de videoconferencia, que día a día podamos enriquecer ese foro penal mediante el derecho comparado. Asimismo, realmente nosotros podemos estar ubicados, es que estamos en el camino correcto. Estamos seguros que estamos en el camino correcto. Estamos seguros que la evolución del proyecto académico ha sido asertivo. Sin embargo, no basta con que nosotros nos creamos esto. Realmente necesitamos que ustedes nos los hagan saber. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien por intermedio de nuestras redes sociales, por intermedio del Instagram de Universitas Fundación o por intermedio del Facebook, la fanpage de Facebook de Universitas Fundación. La intención es que ustedes nos dejen su opinión, que ustedes nos llenen cada una de las encuestas abiertas que están allí, que hagan sus recomendaciones y sobre todo que de alguna manera podamos retroalimentar por intermedio de este proyecto académico. Bueno, la temática de disertar de hoy es nada más y nada menos por el ponente Sergio Eduardo Brown desde Chile. Y la temática es el principio de libertad durante el proceso penal. Dicha ponencia presenta como alcance el siguiente enfoque. En principio, abordará el ponente el íter histórico que ha tenido en Venezuela el principio de libertad durante el proceso penal. Ulteriormente, contrastará la regulación que ha contenido este principio de libertad. Igualmente, de seguidas va a analizar los textos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, respectivamente sobre la prisión preventiva como la excepción y por supuesto la regla general, lo correspondiente a la libertad. La situación de libertad y la privación preventiva durante el proceso en Chile en particular, y va a establecer un bosquejo sobre América Latina en general. Asimismo, va a disertar sobre el diseño del Estatuto de Libertad en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la adopción del principio de libertad en el Código Orgánico Procesal Penal y sobre todo cómo se ha proyectado durante sus distintas modificaciones. Y por último, va a concluir sobre el comportamiento del principio de libertad en el proceso penal. Nuestro disertante del día de hoy, el profesor Sergio Brown, es egresado de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Asimismo, revalidó su título de abogado por intermedio de la Universidad de Carabobo, en Venezuela. Es especialista en Derecho Penal, tiene estudios de especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de la Castilla-La Mancha. Asimismo, posee estudios de doctorado en Derecho de la Universidad de Carabobo o de la UCB. Ha sido docente de las principales casas de estudio del país. No solamente ha sido docente de educación exclusiva de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, fue miembro del Centro de Investigaciones Penales y Criminológicas del Colegio de Abogados del Estado de Aragua, ha sido asesor de la Procuraduría General del Estado de Aragua, así como de la Fiscalía General de la República,
Ha sido miembro del Instituto de Estudios Penales y Criminológicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo. Por supuesto, profesor de distintas especialidades y maestrías en Derecho Penal, tanto de la Universidad de Carabobo, de la UCB, UCAP, Arturo Michelena. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Rómulo Gallegos, en la Cátedra de Derecho Penal Superior. Ha sido profesor invitado en la Universidad Central de Venezuela. Evidentemente es autor de diversos artículos y obras publicados relacionados con el proceso penal venezolano, derecho penal y derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, ha sido autor de diversas publicaciones en periódicos y revistas especializadas. Antes de dar el derecho del palabra al ponente de este día, pasamos a instruir sobre los parámetros para rectoriar la fase de preguntas y respuestas. Evidentemente, agradecemos que durante el desarrollo de la videoconferencia, por parte del ponente, cada uno de los micrófonos estén completamente cerrados o apagados, cosa que al día de hoy no hemos prestado mucha atención. Segundo, que las preguntas y los comentarios necesariamente deben realizarse por intermedio de escrito, bien a nivel del aula virtual o bien a nivel del chat que maneja la fanpage de Facebook Live de Universitas Fundación. Necesariamente las intervenciones deben resultar pertinentes a la temática que hoy se están disertando y lo que queremos es que participen, con lo cual agradecemos un comentario o una pregunta por cada uno de los participantes. Por último, no olvides escribir de dónde nos estás contactando y tu nombre y tu apellido a los fines de una mejor ubicación. Sin más espera, más demora, le concedemos la palabra al profesor Sergio Brown a los fines de su disertación. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, amigos todos, aunque no los veo. Hoy voy a hacer algunas reflexiones sobre el principio de libertad durante el proceso. Previo a ello, quiero agradecer a Jorge Rosell, que me motivó para hacer esta participación. Jorge Rosell, siempre magistrado, gran profesor, y es mi sensei, como diría. Agradezco a la Fundación Universitas, en la persona de su coordinador, Ángel, y también a Natalí Montero y a Víctor, que han posibilitado transformar a un profesor de aula como yo, presencial, por excelencia, en esta situación que hasta ayer pensé que eran prácticas de brujería, de competencia de la Inquisición. Quiero señalar que este es un problema aparentemente técnico, pero no lo es así. Este problema de la libertad se inserta en uno más amplio, como lo señala magistralmente Norberto Bobbio, el gran jurista y filósofo italiano. Él decía que la historia de la filosofía política transcurría con la permanente pregunta de cómo limitar el poder. Y esas limitaciones del poder, el hombre crea el poder, trata de legitimarlo, lo justifica, pero cuando el poder avasalla a las mayorías, entonces el hombre creó las limitaciones al poder, que fundamentalmente son dos: los derechos humanos, ayer derechos naturales, después transformados en derecho positivo y también internacionalizados con el transcurso de las épocas del tiempo. Esa es una limitación. Y la otra es el constitucionalismo en sus distintas dimensiones. Pero he ahí las de la esencia de las limitaciones. Entonces, el tema de la libertad
hay que insertarlo acá, de modo que también adquiere un carácter de tipo político, porque dice relación con una de las esencias del hombre, que no es otra que la libertad. La vida es un prerequisito para todos los demás derechos. Por eso se dice es el principal derecho, pero en realidad es un prerequisito. Ahora, el principal derecho, después de la vida, es el derecho a la libertad física, a que yo me traslade. No estamos hablando acá de la libertad en singular de los filósofos, sino, como dice Fioravanti, estamos hablando de la libertad de los juristas, en plural, los derechos de libertad, los derechos de libertad. La Carta Magna de 1215 decía así, en su cláusula 39, ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos, ni posesiones, ni declarado fuera de la ley, ni exiliado, ni modificada su posición de cualquier otra forma, ni nos procederemos con fuerza contra él, ni mandaremos a otros a hacerlo, a no ser por un juicio legal de sus pares o por la ley de la tierra. Esta es la cláusula 39, que dicho sea de paso, estaba escrita en latín, de modo que no era precisamente un idioma como para ser difundido. No se hizo al inglés vulgar hasta un siglo después, ¿no? Sobre este texto, un gran constitucionalista, como lo es Martín Kriele, alemán, dice que este derecho es la raíz de la libertad, la madre de todas las libertades, el derecho original. De él se derivan los demás, porque protege contra la persecución penal y la detención arbitrarias, que son, diría yo, los principales temores del ciudadano. Esa Carta Magna origina toda una historia. Origina toda una historia que podríamos resumir diciendo que la evolución o la involución de esa historia depende del régimen político que la ampara. Así, siempre se dice todos los caminos conducen a Roma, pero la verdad es que todos pasan por Grecia. La Grecia de los filósofos, ¿no? Donde 3 personas podían asegurar la comparecencia del imputado. Y entonces el imputado seguía en libertad. Lo que se exigía era asegurar su comparecencia. En la Roma hay que distinguir la Roma de la monarquía, donde la prisión era ilimitada, la Roma de la República, que con la accusatio nace la caución no económica, sino la caución personal. El imputado quedaba bajo la guarda de la persona que ofrecía esa fianza. Y en el imperio se daba la situación curiosa que iban a prisión tanto
el acusado como el acusador, para evitar, según los textos, las denuncias arbitrarias. Esa es la Roma. Y así se va distinguiendo otras etapas históricas. La Inquisición del siglo XIII y casi hasta el XVIII, entre nosotros, los de este lado de América, y la Ilustración. Para la Inquisición, la confesión era el precio de la victoria. De modo que prisión más tortura eran sus instrumentos auxiliares. No así la Ilustración, cuya principal bandera era atrévete a pensar. Con Montesquieu, con Beccaria, con Voltaire, aparecen las defensas, presunción de inocencia, defensa, abogados libres, también el non de tejere. Esa fundamentalmente es la Ilustración cuya expresión material se dio en la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene dos manifestaciones esenciales, que son las declaraciones del hombre y del ciudadano de 1789, y tiene las leyes procesales penales de la Revolución misma, 1791. Viene, por supuesto, la reacción, o mejor dicho, el compromiso histórico que hace Napoleón entre la ordenanza de Luis XIV, ordenanza criminal francesa, y el Código de Instrucción Criminal francés, ¿no? Ese es el compromiso, en ese código, 1808, ese es el primer código del sumario y del plenario. No, ahí sí que hay un retroceso, porque la prisión preventiva pasa a ser la regla general. La regla general. Y la excepción, la caución económica para la libertad, ¿no? Como abanderado de la prisión preventiva se puede señalar también a la ordenanza procesal alemana. Fundamentalmente, la regla general era la prisión. Ahora bien, el Código de Enjuiciamiento Criminal venezolano, el SEC, llamémoslo SEC, es heredero de las leyes procesales españolas de 1850. Es decir, no tomó como modelo la ordenanza procesal española de 1882, que significaba que incluía las reformas procesales del siglo XIX. Era la liberal, no. Los legisladores recurrieron a lo represivo, ¿no? A esas leyes procesales españolas de 1850, 48 y 50. Eso se arrastró entre nosotros. Se arrastró entre nosotros prácticamente hasta el COP, ¿no? El Código de Enjuiciamiento Criminal significaba prisión preventiva, que la autodetención se convertía en prisión preventiva, y
reemplazaba prácticamente a la sentencia y la persona salía libre cuando era absuelto o cuando tenía ya la pena cumplida sin sentencia, ¿no? De modo que la regla general era la prisión y el desprecio absoluto, como dice el profesor Arteaga, por la libertad. Eso se puede decir del Código de Enjuiciamiento Criminal, es decir, inquisitivo puro. Inquisitivo puro. Ahora bien, este código tenía los paliativos de las leyes especiales, sometimiento a juicio, 1979, beneficios procesales, 1982, y la ley de libertad provisional bajo fianza, de 1992. Así llegamos a dos textos fundamentales que deben leerse como colofón de la situación en la realidad de estos códigos inquisitivos. Me refiero a dos grandes juristas argentinos, a Elías Carranza, que escribió un libro fundamental que se llama Preso sin condena, y a Eugenio Raúl Zaffaroni, con su libro Sistemas Penales y Derechos Humanos. Son dos excelentes textos que recomiendo a nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? De las personas en la cárcel, llegamos en Venezuela a tener 80% de procesados y 20% de condenados, ¿no? Tampoco el sistema tenía eficiencia, como se pensaba, porque todo el mundo iba a preso. Pero cuando llegó la hora de la transición al COP, nos encontramos con más de 10 millones de expedientes en los distintos archivos judiciales. Algunos de ellos sin que tuviese ni una sola providencia. ¿Qué eficiencia? Ninguna. Ninguna. El COP es impulsado por dos situaciones. Y al decir el COP, digo todos los COP de Latinoamérica que tienen un aire de familia, como diría Wittgenstein, un aire de familia. Mutatis mutandis. Uno, la necesidad de cumplir con los pactos internacionales. La República de Venezuela había empeñado su palabra, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aparte de haber participado tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Había que ponerse al día con los pactos. Era demasiada la distancia entre el SEC y los pactos. Y la segunda eran los programas que existían de modernización de los estados. Y uno de los puntos de la modernización del Estado era precisamente el de modernizar los sistemas judiciales. Por eso se impulsó el COP, ¿no?
Las fuentes del COP fueron el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, obra fundamental de Julio Mayer y también de Alberto Binder. Esa es la obra básica. También el código alemán, también fundamental, y su doctrina, porque los latinoamericanos, por distintas razones, hemos seguido a veces demasiado apegados con la dogmática alemana. Y, por supuesto, la jurisprudencia de los tribunales internacionales y la letra misma de los pactos y de lo que hoy se llama el derecho universal de los derechos humanos, ¿no? Que compendia el derecho convencional, el derecho constitucional, ¿no? El derecho consuetudinario internacional, las normas del jus cogens, es decir, las normas de derecho internacional imperativo. Son normas imperativas que no se pueden modificar, salvo por otra norma que sea más generosa que la que usted quiere derogar del jus cogens. ¿No? Esas son nuestras principales fuentes. No es un código de la Cuarta República y menos de la Quinta República. Diría que lo más cercano al COP es el código de la Primera República, de los fundadores de la independencia. Ellos captaron las grandes declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano y trataron de constitucionalizarlas. Y ahí, piensen ustedes, en la primera constitución venezolana, que dice que los juicios deben resolverse, tanto los civiles como los criminales, mediante los jurados, y que la ley dispondrá de esa organización. Esa orden del legislador fue olvidada por más de un siglo. Y cuando entraron a lidiar los escabinos y también el jurado para llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y con el fiscal de la época, mejor dicho, se incluyeron en el código era solo los escabinos, ¿no? Se los trató de extranjerizantes. Y en realidad, lo más extranjero que teníamos era Francisco de Miranda. Ese es el origen. Hay una filosofía liberal, en el sentido del liberalismo político clásico, ¿no? Fundamentalmente estoy refiriéndome a John Locke, también a Jeremy Bentham, leído por nuestro libertador Simón Bolívar, que postulaban por sobre todas las cosas la libertad del individuo. Y con ello, consecuentemente, la necesidad de debidas garantías para hacer efectivo ese derecho. Ese fue el COP y su filosofía. La libertad en el COP, al igual que el sistema procesal del COP en relación con el SEC, en relación con el SEC,
Algo pasó. Adelante, profesor, continúe, no se preocupe. Gracias, que de repente... Sí, le escuchamos, profesor, atentamente. Gracias, perdone la interrupción, pero algo me apareció por acá. Significó un giro copernicano de procedimiento a procedimiento en la construcción de la verdad objetiva, de la verdad histórica, que esa es la finalidad de un procedimiento penal, la verdad. ¿No? En el COP existió primero que todo la necesidad de que la acusación se pruebe. Una acusación no puede prosperar si no existe la prueba. El principio de prueba, entonces. El segundo principio es el principio de defensa. Debe haber medios y plazos para refutar esa acusación. Y el tercer principio es el principio de motivación. El juez debe dictar una decisión motivada. Aquí entonces hay un constructo de la verdad distinto a la construcción inquisitiva en que prácticamente era un monólogo del juez. Un monólogo del juez con intervenciones meramente fiscales, meramente nunca de fondo, quiero decir formales, del fiscal. Y muchas veces, como dice Julio Mayer, el imputado era el convidado de piedra. El convidado de piedra. En Chile, la situación inquisitiva del Código de Enjuiciamiento Criminal chileno era peor que el venezolano, en el sentido de que una dictadura existente en este país en 1900, por allá por 1931, del general Ibáñez, suprimió el Ministerio Público en primera instancia por razones de economía, no de economía procesal, sino económicas, sencillamente económicas. ¿No? De modo que como nadie se interesó en el tema de reponerlo una vez caída la dictadura, se hacía lo siguiente. El juez hacía el sumario, instruía el sumario, es decir, el juez investigaba. Pero no solo investigaba como el venezolano, sino que terminaba el sumario, el mismo juez decidía si sobreseía el juez el mismo o si acusaba, es decir, el juez acusador. Y por supuesto, si acusaba, él decidía sobre su acusación, que por supuesto él la había investigado. De modo que esta ensalada de contradicciones, ¿no?, era absolutamente intolerable. Por eso se cambió el paradigma en el COP chileno, al igual que el COP venezolano. Simplemente el fiscal acusaba, el fiscal investigaba y el juez decidía. El juez no se ponía el tema, lo ponía el fiscal. El juez no pedía o decretaba de oficio la libertad de una persona o la prisión preventiva, sino que la pedía el fiscal. Y él decidía, como ya dijimos, motivadamente. Y luego la fase recursiva, y ahí teníamos
un esquema del proceso penal, tanto venezolano como chileno. Como se trataba del legislador del COP de crear un sistema de justicia equilibrado, por un lado, el sistema tenía que ser eficiente y por otro lado, el sistema tenía que respetar los derechos del imputado. Eficiente en el sentido de producir decisiones, producirlas y cumplirlas. Y por otro lado, respetar el catálogo de derechos humanos pactistas, constitucionales y legales. Eso es lo que se propuso. Para eso se cambió copernicanamente el todos van presos del SEC, y estas son las condiciones excepcionales para decretar la libertad, con la otra fórmula de estos son los requisitos para decretar la prisión preventiva de alguien, porque su estado natural es la libertad. Esa es la diferencia principal. Decretar la libertad es la excepción. La regla general es la prisión preventiva. Esa es la regla. El estado natural es la libertad. La prisión preventiva solo puede ser excepcional. Así se desprende claramente del artículo 9.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 8 y 9, 9.2, 8.2, 9.5. Ahí está tratada la especie de libertad y el giro copernicano en ambas situaciones. Ahora bien, elementos para decretar la prisión preventiva, que dijimos que era la excepción. En primer lugar, un supuesto material, un hecho punible y fundados indicios de participación en él del imputado. Eso es lo que se llama el fumus bonis iuris y también el peticulum mora. Tiene que haber, por un lado, ese supuesto material y un supuesto de probar la necesidad de la cautela. Probar la necesidad de la cautela. Que no se produzca un peligro de fuga o una obstaculización en la justicia con la persona en libertad. Eso es lo principal. Este sería el nuevo paradigma. Esta situación tiene un fenómeno reactivo en América Latina. Me refiero al fenómeno de la contrarreforma.
Y esta contrarreforma es prácticamente una regla general, en América Latina. No hay código reformado, salvo en este momento, creo, el de Guatemala, que tuvo una situación extrema contra la libertad, pero corregida por su Tribunal Constitucional, ha seguido avanzando para ser consecuente con esta prisión preventiva como medida cautelar y no como una medida de seguridad o una medida de pena anticipada, ¿no? Voy a apurar la marcha, porque he perdido mucho tiempo buscándola, unas fichas que tengo por acá, ¿no? En la contrarreforma, fundamentalmente el caso venezolano, ¿no? Parecía, y así lo creímos en su momento, que la Constitución de la República de Venezuela de 1998, que dejaba atrás la Constitución liberal de 1961, reforzaba el Código. Su capítulo 3 sobre derechos humanos es un capítulo de muy buena factura, ¿no? Se observa en esa factura la colaboración de las organizaciones nacionales, organizaciones no gubernamentales, ¿no? También de destacados constitucionalistas, como las propuestas de Carlos Ayala. Eso se hizo un buen capítulo 3, que creo que va a ser en la historia lo destacable de esta Constitución. Pero no fue así. Y la sorpresa fue que precisamente los que votaron la nueva Constitución se transformaron en los grandes detractores del sistema del COP. Parecía que el COP no podía tener nada bueno porque era de la anterior república, lo que no es cierto. El COP nació, diría yo, en una época equivocada. El anterior gobierno se iba sin sucesión y nunca participó en la discusión del COP, salvo cuando lo vetó por justicia militar. Esa fue la labor del gobierno. Fue el Congreso, la Comisión Legislativa, las universidades, algunos jueces, los que empujaron este carro del COP, ¿no? Ahora bien, vino la primera reforma del COP, lo que se llamó el Congresillo, que reformó poco, pero lo que no aprobó era mucho. Pero fue una advertencia para todos, un catálogo de delitos inescarcelables. Eso no tenía nada que ver con la filosofía del COP, ni con los pactos inspiradores, ni siquiera, diría yo, con la Constitución. Eso se tradujo después en la segunda reforma, que sí dañó estructuralmente la construcción del COP. Y solo se puede explicar sobre esta reforma, léase la quinta jornada de la UCAP, ¿no? Que dirigía la gran profesora Magali Vázquez. La quinta, léase al profesor Becchionache. Hay una ponencia magnífica de él.
en la quinta jornada, ¿no? Pero lo que está en el fondo no es una cuestión de técnica jurídica, sino de filosofía política, concretamente de ideología. De ideología. Voy a leer el pensamiento de un buen amigo, buen jurista, pero es su pensamiento, el doctor Tamayo, que representa aquí el factor seguridad, y profesor liberal como Klaus Roxin, que representa la libertad. Dice Tamayo: he de señalar que, según opinamos, el artículo 44 de la Constitución ha de ceder terreno ante el derecho constitucional colectivo de toda persona. Es decir, como lo consagra el artículo 55 de la Constitución, ¿no? La Constitución, artículo 55, entonces, por sobre los artículos relacionados con el valor supremo de la libertad, ¿no? ¿Cómo se contesta esto? Por Klaus Roxin y de otra forma también por Julio Mayer. Dice Roxin: el orden interno de un Estado se revela en el modo en que está regulada esa situación de conflicto. Los estados totalitarios, bajo la antítesis errónea Estado ciudadano, exagerarán fácilmente la importancia del interés estatal en la realización lo más eficaz posible del procedimiento penal. En un Estado de Derecho, en cambio, la regulación de esa situación de conflicto no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano. El Estado mismo está obligado a ambos fines: aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano. Dice el profesor de Múnich: la reforma procesal penal nacional socialista de 1935, Hitler, agregó otros dos motivos que no coinciden con el fin de la prisión preventiva: peligrosidad permanente y repercusión en la opinión pública. Esto fue tomado también por el fascismo de Mussolini en Italia. La necesaria repercusión en la opinión pública podría ser declarada discrecionalmente por las autoridades políticas y ser manifestada por organizaciones del Partido Nacional Socialista. Esa comparación, eso es lo que yo creo que está en el fondo de esta segunda reforma: el pensamiento autoritario, ¿no? La personalidad autoritaria, ¿no?, de los gobernantes. En la reforma del Código, un catálogo de delitos de respecto de los cuales no hay beneficios procesales de ley, ni hay aplicación alternativa de las penas. ¿Qué significa eso? ¿Para qué eso? Bueno, lo dicen los propios, el legislador, digamos, del cambio del COPIA, no reforma tercera, tratada excelentemente por el catedrático Francisco Fernández, Francisco Ferreira. Dicen que es otro código. Bueno, voy a cerrar, estimado coordinador, estimados contertulios, porque realmente me desordené mucho, con algunas reflexiones muy cortas, muy cortas. Lo que más tenemos que estudiar, y todavía no se estudia debidamente en las cátedras, porque recién aparece en el posgrado, son los derechos humanos y el derecho constitucional, ¿no? Al final uno con los años se da cuenta que la filosofía y los derechos constitucionales
es la base de todo el ordenamiento jurídico positivo. ¿No? Tenemos que estudiarlos más. Los derechos humanos, sin exagerar, deberían estudiarse en la etapa básica de la educación, así como se enseñan a los niños en los jardines infantiles las leyes del tránsito. También se debería enseñar el respeto por el otro. El respeto por el otro. Y lo otro, por supuesto, es el constitucionalismo, que ya debe, a través de la educación moral y cívica, empezar a señalarse los grandes principios. Igualmente que el jus cogens, es decir, las normas imperativas del derecho universal de los derechos, derecho internacional de los derechos humanos. ¿No? El futuro de derechos humanos y democracia, que están íntimamente ligados, no está escrito. Va a depender de nosotros, de nuestra actitud política y de nuestra ética, y del respeto por los principios fundamentales. Y así como empecé con un filósofo, como Norberto Bobbio, termino con otro filósofo, esta vez un filósofo de la música, Simón Díaz, que en Sabana dice, yo agrego una sola palabra, comillas, aquí me quedo contigo, Venezuela, aunque me vaya muy lejos. Gracias. Gracias, profesor. De verdad que nos sentimos bastante honrados con respecto a su participación. Sin embargo, tenemos grandes preguntas y grandes participaciones. En principio, queremos dar un especial saludo a la profesora Magali, el profesor Francisco Ferreira, el profesor Pedro Rondón Haas, que están de alguna manera conectados y están siguiendo como participantes de este ciclo de videoconferencias atentamente cada una de las ponencias. Asimismo, el profesor Luis Fernando Tocora de Colombia, que también está conectado y saluda especialmente su intervención, profesor Sergio Brown. Con respecto a las interrogantes formuladas, en principio nos indica Roger López desde Venezuela que ayer martes fueron detenidos 10 personas, o ayer martes 10 fueron detenidos varios ciudadanos quienes ostentan el cargo de diputado. Su interrogante dentro del contexto es que la detención se realizó sin orden judicial, ¿ok? Y por supuesto nos pregunta su opinión respecto al siguiente planteamiento. ¿Qué puede esperarse respecto al ciudadano común si aquellos funcionarios que están amparados por inmunidad parlamentaria sucede esta vulneración en cuanto al principio de libertad en el Estado venezolano? Su opinión, profesor. Yo le voy a contestar con una clasificación que hace Lowenstein en un libro sobre la teoría de la Constitución. Él dice que las constituciones pueden ser normativas cuando el sistema político se rige por ellas. Es como un traje a la medida, dice Lowenstein. En segundo lugar están las constituciones nominativas, en que el sistema político anda por un lado y la Constitución anda por otro lado. ¿No? Este, dice Lowenstein, es un traje que se guarda en el closet, esperando que su portador engorde o se ponga más flaco. Y en tercer lugar están las constituciones semánticas, en que plasman un estado de dominación, puramente de dominación, donde no hay un control constitucional que se lea distinto a la voluntad del Ejecutivo. Entonces, esa Constitución de 1999, cuyo capítulo tercero siempre he alabado,
¿en qué categoría se ubica? Yo creo que las constituciones semánticas, como dice Lowenstein, simplemente hay que calificarlas como un disfraz. Esa es mi respuesta. Gracias, profesor. Siguiente pregunta nos enlaza el amigo Manuel Caicedo de Venezuela. Lo primero que indica: felicidades, profesor Sergio Brown, por su videoconferencia, y establece la siguiente interrogante: el efecto suspensivo de las sentencias absolutorias en relación a la libertad del acusado es prevista en el Código Orgánico Procesal Penal original. ¿Su opinión, profesor? Bueno, ese artículo es inconstitucional. Ese recurso de apelación suspensiva contra la libertad hace depender la libertad en definitiva de la potestad del fiscal. Y nuestra libertad solo puede depender de un juez, no de un fiscal. El fiscal puede pedir la libertad, puede luchar contra su denegación, pero no puede decidir sobre la libertad. Esa es mi opinión. Gracias, profesor. Siguiente interrogante. Nos contacta la amiga Sol. Asumimos que desde aquí es Venezuela e indica lo siguiente. Profesor Brown, ¿en Venezuela existe retardo procesal? ¿Su opinión rápidamente? Bueno, el retardo procesal es peor que el coronavirus. No hemos podido salir de él. Porque no basta una reforma, ¿no? Como se hizo el COP, sino que es necesario ir creando una cultura. Así como hay que crear una cultura de derechos humanos, debemos crear una cultura sobre los procedimientos, ¿no? Esa cultura del COP no tuvo tiempo. Empezando, es el único COP que terminó la capacitación en el momento que se publicó y que empezó a implementarse. Se acabó la capacitación oficial, el resto ha sido un voluntariado para capacitar. En otras partes, como acá en Chile, se destinaron ingentes recursos a preparar un ministerio público que no existía, a reforzar una acusación, a preparar jueces. Eso simplemente no lo hicimos. Entonces, que se retarde es porque todo ser humano tiende a una rutina. A uno en general no le gusta transitar por un lado que no ha ido nunca, mejor lo conocido. Entonces, ¿qué es lo que busca el juez nuestro? El expediente. Y entonces la oralidad empieza a desaparecer. Y llega el fiscal con una carretilla con el expediente. ¿Ah? Y el juez tiene otra carretilla en su escritorio. Y entonces el juicio oral, ¿para qué queda? ¿Para quién queda? Cuando el juez va a preferir siempre, por cultura, lo que está escrito en el expediente, a lo que le está diciendo el testigo delante de él. Entonces nosotros que tratamos de cambiar una justicia de expediente que no tenía rostro, el máximo ejemplo era el juez, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, el apellido que iba una vez al mes o cada 2 meses a buscar los expedientes cuando lo llamaran y se los llevaba para su escritorio. Y allá en el escritorio fallaba. Y el juez en su propio despacho no lo hacía peor porque no había visto a nadie. Ni siquiera al imputado, porque lo interrogaba un actuario o un escribiente. Y el juez simplemente, ¿cuál era el imputado? Los folios 8 al 15. Y los testigos, el juez está en el 101 de la pieza 2, y el otro en el 40, y el informe pericial en la tercera pieza. Eso era. Y mientras mantengamos esa rutina,
Y la rutina solo se puede combatir por la práctica, por la cátedra, ¿no? Por la preparación en las escuelas de derecho. No vamos a salir del retardo. Gracias, profesor. Tercera pregunta, el amigo Jorge Fernández, venezolano de Argentina, nos indica, en el COP original, Código Orgánico Procesal Penal, no estaba prevista el acta llamada registros, en la cual debe dejarse constancia del contenido de las pruebas presentadas en la audiencia oral y pública. La interrogante es la siguiente. Si no se tenía ese resumen del cúmulo probatorio antes de la reforma que incluyó el acta aludida, ¿cómo hacía el juez de alzada para decidir con qué base podía decidir? Pues obviamente no estuvo presente en la audiencia oral y pública. ¿Su opinión, profesor? El juez va a decidir obligadamente con los datos que se den en la sentencia. Es decir, la motivación es clave, no solo para el imputado, que tiene que entender por qué se le sanciona o por qué se le absuelve, el principio de motivación, sino que también para el que va a recurrir, porque ¿cómo fundo yo un recurso, sea de apelación o en su caso de casación, si la instancia o la corte no motivan su sentencia? Indudablemente, el juez superior no tiene otra salida que anular la sentencia por vicio de inmotivación. No tiene más. En puridad, el recurso de apelación no debe existir en una segunda instancia. El juicio debería ser en única instancia. ¿Por qué se hizo así entonces? Por nuestra tradición latinoamericana, específicamente venezolana, de hasta 5 audiencias durante la colonia española, por ejemplo. El recurso de apelación está en nuestros genes, digamos. No se podía dejar de hacer, ¿no? Por eso se insistió tanto en la motivación. De modo que si el recurso está motivado, yo recurrente puedo fundar mi recurso. Si el recurso no está motivado, yo no puedo fundar sino en la causal de inmotivación. No puedo tocar el fondo. ¿Con qué? Igual pasa con el recurso de casación. La Corte tiene que fundar. Y para fundar, a su vez, la instancia tiene que estar fundada. O sea, el principio de fundamentación, el principio de motivación es esencial para la construcción de la verdad en un proceso acusatorio en que existe apelación. Gracias, profesor. Siguiente pregunta rápidamente, Carlos Restrepo por Facebook desde Colombia. Lo primero que indica, complacidos por la ponencia, profesor, deseamos proponer temáticas en derecho comparado penal. Es importante cómo, estando tan cerca los países, las instituciones del derecho penal se proyectan de manera distinta en cada ordenamiento. La interrogante que formula el amigo Carlos Restrepo es la siguiente: ¿cómo puede ajustarse el principio de que la libertad es la regla en el proceso penal con la prisión preventiva cuando todavía no está destruida la presunción de inocencia del imputado? ¿Su opinión, profesor? Perdón, no estaba incluida la presunción de inocencia, ¿dónde? Repito la pregunta. ¿Cómo puede ajustarse el principio de que la libertad es la regla en el proceso penal con la prisión preventiva cuando todavía no está destruida la presunción de inocencia del imputado? Bueno, porque tendría que ser por los peligros, el perículum de los antecedentes que permiten acreditar un peligro de fuga o de obstaculización de la justicia, como dicen los pactos. Si no se acredita eso y la necesidad de cautela, ni está el supuesto de el hecho punible y las presunciones de participación, bueno, no existe peligro, tiene que acreditarse. Si no hay peligro, lo que rige es el estado de libertad. Y respecto de lo que dice el colega colombiano, tuve el honor
con Jorge Rosell de participar en el 8º Congreso Internacional de Derecho Penal sobre Constitución y Derechos Humanos, celebrado en Cúcuta, 3 y 4 de agosto de 2012, en homenaje al distinguido doctor Fabio Peñaranda Ortega, donde fue realmente una contraposición en algunas ponencias entre Colombia y, con su aire de familia, con el Código venezolano. Fue una experiencia muy agradable y tiene usted toda la razón. Gracias, en cuanto profesor. a la necesidad de ese intercambio. Gracias. Siguiente pregunta, profesor. Nos indica el amigo Elvi José desde Caracas, Venezuela, sobre la vulneración del debido proceso. Los derechos humanos en materia de libertad personal y del proceso son imprescriptibles. ¿Cree usted, profesor, que será necesaria la promulgación de una ley para investigar estas violaciones? ¿Su opinión? Bueno, ya depende, mi buen amigo, de las situaciones que se den en el futuro, de las situaciones políticas. De todas las transiciones en Latinoamérica, cuando no es una transición realmente democrática, pasa muchas veces, como la española, por ejemplo, que de Franco pasa a la Constitución de 1978, pero negociada en otras situaciones legales, o la chilena, que Pinochet entrega el poder con una constitución que hasta el día de hoy se le dice constitución estatua, o constitución homenaje, constitución monumento, porque trataron de dejar amarrado el máximo de prebendas, de modo que el dictador se fuera a su tumba, solo con el estigma, nada menos, que de violador de los derechos humanos, declarado no por el marxismo-leninismo ni el fidelismo, sino por Inglaterra, ¿no? Jus cogens, tortura, imprescriptible. Ahora se está discutiendo en Chile la reforma de esa constitución y vamos a un plebiscito en abril sobre la necesidad o no de reformar la constitución, ¿no? Por supuesto, la pelea está en todos los lugares. Lamentablemente, no se trata de diálogos. El diálogo ojalá que empiece en el Parlamento. Bueno, nosotros los abogados, ¿qué otra arma tenemos que no sea la argumentación? Abogado nunca ha ido con la violencia ni con la fuerza. Realmente sí entiende los principios de la abogacía. Gracias, profesor. Siguiente pregunta rápidamente. Johnny Ojeda desde Venezuela. Primero que todo, extiende la felicitación al profesor ponente y desea conocer su opinión sobre la postura del juez de control frente a la utilización desproporcionada de las órdenes de aprehensión por vía de sección como mecanismo de extrema urgencia y necesidad. En este sentido, ¿qué recomendaciones dará para la defensa frente a la violación generada al estado de libertad? ¿Su opinión, profesor? Yo creo que el recurso de amparo siempre debería estar disponible, ¿no? Yo no creo que un juez deba dar urgencia a una orden, porque realmente lo que estamos viendo es que las medidas cautelares no se toman para que se asegure la realización del juicio oral, como corresponde, y se respeten los derechos del imputado, sino como medida de pena anticipada o como medida de seguridad o medida punitiva que no tiene que ver con la medida cautelar. Gracias, profesor.
por supuesto, ya para terminar y cerrar este espacio de preguntas y respuestas, indican, por supuesto, felicitaciones a sus alumnos de pregrado y posgrado de las distintas universidades. Y por último, nos indica el amigo Lucio González, quien es profesor de pre y post de la Universidad del Zulia, lo siguiente: cuando se presenta ante los tribunales un individuo, siendo que su delito aún no está claramente imputado, ya que no se ha investigado, pero el Ministerio Público, aún siendo parte y como responsable de la carga de la prueba, concluye que el mejor método es que la persona quede privada de libertad. ¿Su opinión al respecto, profesor? Bueno, eso debe ser derecho maracucho, porque no tiene impulso ni en el código ni en la Constitución. Y digo derecho maracucho, derecho del fiscal, no de la gente de Maracaibo, porque la gente de Maracaibo sí respeta la Constitución y sí respeta el COP. Claro. Gracias, profesor, por su opinión. Ya con esto cerramos con un poco excedidos de alguna manera con respecto a las preguntas. Quedaron algunas preguntas pendientes, quedaron de alguna manera algunas interacciones pendientes. Sin embargo, en rasgos generales, profesor, agradecen de manera paulatina no solamente su incorporación a este proyecto, sino su gran disertación. Queremos de alguna manera cerrar anunciando las próximas videoconferencias. Tendremos al profesor Luis Fernando Tocora de Colombia con la temática Discursos y Políticas en Materia de Drogas para el próximo 18 de marzo del 2020. Al profesor Roberto Carles de Argentina, cuya temática a disertar es la actualidad y desafíos del garantismo penal. Tendremos también como cierre a la profesora Iracema Vilches desde Venezuela, cuyo temática es el Estado de Derecho y el derecho a recurrir para el 1 de abril del 2020. Son ponencias ya confirmadas. Sin embargo, como al principio anunciábamos, estamos trabajando la incorporación y la extensión de esta aula virtual Cátedra Jorge Rosell. No podemos despedirnos sin novedades que queremos anunciar. En principio, el día de mañana y el día 13 de marzo estará desarrollándose las jornadas de Derecho Colectivos de Universitas Fundación. Queremos de alguna manera invitarlos a que puedan acceder a nuestra página web para lograr la información y por supuesto su disfrute. Asimismo, queremos anunciar que estamos en proceso de elaboración y de trabajo en un proyecto académico similar a este, pero en homenaje al profesor Brever Carías, siendo la videoconferencia inaugural de este proyecto académico para el 14 de abril del año 2020. Por supuesto, existirá de alguna manera la misma dinámica de incorporación de ponentes extranjeros y venezolanos para el desarrollo del derecho administrativo en Iberoamérica. Asimismo, por último, queremos anunciar que Universitas Fundación, preocupados por las recientes promulgaciones y cambios desde el punto de vista tributario, queremos de alguna manera que nuestros aliados continúen de alguna forma en su proceso de adaptación, por lo cual se han agrupado los 13 mejores tributaristas de Venezuela y en conjunto, en alianza con la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, queremos de alguna manera profundizar sobre qué alcances se englobó en este proceso de reformas, para lo cual los invitamos a que puedan consultar en nuestra página web. No queremos despedirnos sin generarle recordatorio de su incorporación al grupo Telegram, sus opiniones por intermedio de nuestro Instagram y de nuestra página en Facebook Live, para que sencillamente podamos conocer sus opiniones y sus historias, para que podamos realmente saber por qué caminos de alguna forma orientarnos. Agradecemos al profesor Sergio Brown, realmente ha sido un honor contar con su disertación dentro de nuestro espacio académico. Le concedemos la palabra a los fines de que usted pueda establecer su despedida. Profesor, el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias, Ángel, por tu comentario tan generoso. Igual me refiero a los mensajes llegados. Saludo a Pedro Rondón, un jurista de verdad y muy completo. Diría yo, uno de esos productos de exportación del derecho venezolano, ¿no? Como lo era Pedro Níquel, maestro de maestros. Lo importante es que se sigan dando estas conferencias, ¿no? Lo que viene es de primer nivel.
Tocora es un hombre experto en política criminal. Lo conocí personalmente porque lo trajo como invitado al posgrado de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Carabobo, del cual me honro de haber sido alumno. A Fernando Tocora a dar una conferencia sobre drogas, la política de drogas en América Latina, ¿no? Igualmente conozco al profesor Roberto Carles por algunos textos de él y a Iracema Vilches de la Universidad del Zulia, también la conozco. Y me alegro mucho que los tres estén dentro de la jornada. Especialmente importantes para todos esos venezolanos que están fuera de Venezuela. Ustedes no se imaginan el agrado que es estar intelectualmente dentro de Venezuela, en circunstancias materiales e ideales tan difíciles. Pero la gente se siente. Hay muchos que no están haciendo nada que tiene que ver con la profesión de abogado. Sin embargo, en estas conferencias nuevamente se sienten abogados. Mañana será otra cosa. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Queremos cerrar, no sin antes despedirnos y agradecer a cada uno de los videntes que se conectaron bien por intermedio del aula virtual de Zoom o bien por intermedio de la fanpage de Facebook Live. De verdad que ha sido un honor para las instituciones involucradas en este proyecto académico realmente tomar un poco de su tiempo para, como nos transmitía el profesor Sergio Brown, seguir creciendo académicamente, que es nuestra pasión. Gracias, feliz noche y nos vemos el próximo miércoles.